De nuevo, saludos a todos los que me escuchan hoy en la otra parte de Black Maria, en la sección de libros. Quiero compartir con ustedes tal vez de mis últimas adquisiciones, que es este libro, Presencia, del director Carlos Reigadas. Es un libro que salió en el Festival de San Sebastián en el 2022 y es muy particular. Para aquellos que no conozcan a Carlos Regadas, les voy a leer un poco lo que dice la carátula. Ciudad de México, 1971, es un director de cine, ha realizado cortometrajes, instalaciones y las películas de Japón, 2002, Batalla en el Cielo, 2005, Luz Silenciosa, 2007, Post-Tenebras Lux, 2012 y Nuestro Tiempo, 2018. También coproduce obras de otros directores y directoras, en el caso del ejemplo Amat Escalante, también mexicano. ¿Por qué presencia? Aquí hay un pequeño texto que trae la editorial, que es Andante, y dice, la poética de un cineasta en 17 capítulos y una sección de fragmentos es lo que componen este libro. Carlos Reigadas reflexiona sobre la necesidad de concebir y practicar el cine como un expansor de lo real y no como un sistema de representación. Y ahí viene algo muy interesante. Hasta dónde lo real es representado o lo representado se puede ver real. Esa es una discusión que se puede mirar desde muchos ángulos. Para algunos lo real es lo que recoge la emoción en una película, en una cámara de cine, mientras que en lo digital está la representación sujeto a esclavizar la realidad de acuerdo a un concepto técnico. Y ahí viene una gran discusión que ahorita leeremos con Carlos Reigadas. Dice, la presencia, haciendo referencia al nombre de su libro, acudirá de manera natural más allá de nuestro designio. Su aparición es una cuestión metodológica, íntimamente ligada a la pasividad. Improvisar no es otra cosa que la facultad de discriminar en el universo infinito del no diseñado para retener lo que enriquece y dejar partir lo que envicia. Bastante particular de este señor Carlos Rigas. Hay unos textos que me parecen, porque son una serie de acotaciones o de presencias mejor, o sea, es presencial. Si abren ustedes el índice, está ver, cita a André Bazin, que es casi indiscutible, la presencia, las formas y las palabras, improvisar, los actores, los símbolos, lo difuso, las impresiones, la vida espacial, la correspondencia, la visión, interpretar, ser imagen, periferias, mutar, traspasar, fragmentos. Son demasiadas cosas que yo lo determinaría como un decálogo de un director respecto al quehacer de ser director de cine y estar de alguna manera comprometido con lo que va a suceder en relación a lo que va a hacer. Ahí valdría la pena como preguntarse hasta dónde vale la pena eh, ser director. Y hay una parte bien interesante, muy personal, sobre todo que empieza con una manera extremadamente personal y de recuerdo. Y dice en el primer capítulo, que se llama Ver. Cuando tenía 17 años vi por primera vez una película que no nacía para el comercio. Eso es importante, no nacía para el comercio. Después de años sin televisor, mis padres adquirieron una colección de películas históricas en Betamax y los aparatos necesarios para verlas. La película era Nostalgia de Andrei Tarkovsky y la escogí al azar solo por ser rusa. Es un dato interesante. Fue como mi madre una tarde luminosa entre semana. Hoy tengo 50 años y no olvido nunca esos tiempos de la atmósfera limpia, los ladrillos perdidos en los terrenos baldíos que rodeaban nuestra casa, el olor de las escaleras mojadas para los helechos que escurrían
y aún siento el peso de la escuela en el cuerpo, pero más allá de ese lastre, la vida estaba envuelta en el gozo de existir sin preocupaciones. La realidad flotaba unida, el tiempo y el hacer vivían inseparables. Y con este discurso final, que repito, la realidad flotaba unida, el tiempo y el hacer vivían inseparables, uno entiende cómo las películas de Reigadas mantienen ese concepto de lo que él está hablando, lo que está sintiendo, esa necesidad de ser real a partir de lo que empieza como real para convertirse en ficción cuando es filmado. En caso de Luz Silenciosa, Batalla en los Cielos, son películas que son determinantes en la estructura narrativa. Aquí tomo dos puntos que me interesan mucho para que vayan ustedes entendiendo el tratamiento de este libro y habla de la palabra interpretar. Y dice, cuando preparábamos Luz Silenciosa, recuerda que habla de los famosos Amichis, noté que no me sentía interpelado por las imágenes digitales de extrema definición resultantes de las nuevas tecnologías en exceso y lumínicas y sin conexión entre cuerpo y espacios como si fueran un collage de figuritas de plástico recortadas con tijeras. Las texturas de la ultradefinición me resultaban abrasivas y chillantes, y ya entonces no solo abundaban por todas partes, gracias a a las cámaras digitales de uso amateur, hace referencia a eso y lo pone entre comillas, y las fotografías hechas con teléfono, sino que apuntaban a convertirse en estándares del cine. El valor de las imágenes como interrogantes de la existencia se había precipitado hasta la banalidad de la informática. La fotografía había caído en un imparable olvido del misterio. Los que vieron el capítulo sobre Jim Morrison hablábamos de que el cine realmente era como un fantasma, como un espíritu, y paradójicamente Reigadas vuelve a retomar eso de una manera simple. Hasta la banalidad de la informática, la fotografía había caído en un imparable olvido del misterio. Interesante. Es natural al inventor y desarrollar un dispositivo técnico con una cámara que busquemos hacer de esta una herramienta tan precisa como sea posible en su función mecánica. Esto con relación a interpretar. Y hay otra cosa que me llamó la atención es, referenciando lo anterior, habla de ser imagen. ¿Qué podemos entender como ser imagen en un director como Reigadas? En contradicción con su definición canónica, yo considero que la fotografía amplía la realidad sin extinguir al ser que recibe su cualidad de lo real y al cambio por la realidad de la representación. Parece un poco complicado, pero les repito, en contradicción con su definición, o sea, de ser imagen, yo no considero que la fotografía amplía la realidad sin extinguir al ser que recibe. Al tomar una foto, eso me hace pensar por un segundo en Antonioni Blow Up, cuando toma la foto y resulta que descubre que hay un asesinato entre los arbustos al ampliar la foto, y a medida que la amplía va tomando cada vez más un detalle de ese elemento, esa cosa perdida entre los arbustos que es un asesinato en Blow Up, que después la hizo Brian De Palma en Blow Up, no Blow Out, Blow Up y Blow Out, una con fotografía y otra con sonido. Ahí jugó con la imagen y después Brian De Palma la hizo con algo que suena. Entonces dice, la fotografía amplía la realidad sin distinguir al ser que recibe sin cualidad de real, al cambiarlo por la realidad de la representación. O sea, le está dando a la fotografía una capacidad de representación a partir de lo real que vemos. Pero sin embargo, la fotografía se puede manipular físicamente, químicamente, porque es una emulsión. Si el video hace este mismo cambio de representación, modificando toda serie de efectos sobre fondos
Entonces, ¿qué representación hablamos? Eso sería interesante. Podría objetarse que producirse una nueva imagen con continuidad de ser se podría identificar como una Polaroid, pero entonces volvemos a un punto. La Polaroid en un momento fue determinante. Por ejemplo, Andy Warhol tiene una colección de 1000, 2000, 3000 fotos que tomaba en su lugar de trabajo en Nueva York de Polaroid de todos los conceptos y todas las formas. Uno diría hasta dónde esa realidad de la Polaroid es la que buscaba el señor Warhol, y pongo como ejemplo las sopas Campbell o los dibujos que hacía y toda la parafernalia que tenía en sus películas. La Polaroid es la inmediatez de la realidad en la medida que alcanza a tomar un pequeño guiño de lo que está representando. Entonces, en este aspecto, dice que la Polaroid es una especie de autorrevelado y quemarla destruirá, y lo que hace es quemar y crear un sujeto fotografiado totalmente perdido, o sea que convierte la inmediatez en algo perdido. La ausencia de tal resultado probaría el hierro de mi pensamiento, pues quien es fotógrafo sobrevive al quemarse en su imagen. Esto es verdad, pero no sucede aquí porque la fotografía sea una representación de la persona, sino porque la persona nunca es objeto de la fotografía ni ninguna otra sustancia física. No diría, bueno, está un poco complicada la cosa, y más adelante vuelve a representar ese sentido de la fotografía en la moral. Me han preguntado por qué en nuestro tiempo no hay elementos enigmáticos como en mis otras películas, y eso es un contrapunto con Tenebras Blues, donde aparece el diablo, recuerdo mucho en el afiche. El cine tiene a lo misterioso por objeto último, o para decirlo con mayor claridad, todas las imágenes, sonidos y conexiones estructurales que contiene y produce tiene su raíz en un lugar desconocido. Esto no es consecuencia de un programa, sino del resultado natural de la presencia. La existencia es intrínsecamente indefinible y escapa a la determinación de la razón y de las matemáticas. Es una analogía que puede resultar complicado sin haber entendido las películas. Reigada siempre habla por ejemplo, aquí cita la epistemología del cine, el ser del cine. Dice, cuando la epistemología del cine entiende a la imagen como un fenómeno de la representación, entonces los convierte en lenguaje. O sea, a veces su manera de adornarse es demasiado estructuralmente llena de laberintos. Porque dice, pero una imagen de presencia no puede ser tal cosa porque no constituye una sustitución de la realidad por información específica. Bueno, si a eso le damos el título del cine directo, el falso documental, de alguna manera la realidad está presente. Una falsa, cuando es el falso documental, una el cine directo, y en últimas el cine directo se puede convertir en falso documental o el falso documental en un cine directo porque está representando. El instante en que se representa es cuando está de alguna manera viviendo para ser muerto, para estar muriendo, como lo decíamos anteriormente cuando hablábamos de Jim Morrison de las puertas en sus textos de cine, y citaba a Cocteau, el cine es el arte muriendo. En fin. Esto es una presencia, puede ser un libro bastante epistemológico, pero si Gilles Deleuze se lo hubiera leído, no sé si no tendría presencia o lo hubiera botado y lo hubiera quemado porque no entendía todas las cosas que decía un señor como Carlos Reigadas, porque tal vez nunca hubiera visto sus películas.